Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de esta ronda número 12, que todavía se está jugando alguna partida. Y bueno, pues vamos a ver cómo está el Candidatos, que se está jugando en Madrid, en el Palacio de Santoña, como todos sabemos. Nepo y Nakamura estaba a puntito de traer la partida, solo por comentar un poco pues lo que ha ocurrido, ya que ha sido una partida que ha terminado en 14 movimientos, una española con una línea que se suele emplear en la élite para hacer unas tablas pues muy rápidas, y Nakamura, y aunque es verdad que a ningún aficionado nos gusta pues este tipo de partidas, lo justificaba en la postpartida comentando que bueno, pues que Nepomniachtchi estaba donde estaba por el torneo que está haciendo, estaba un jugador pues muy fuerte con una preparación bárbara, sobre todo argumentaba Nakamura, pues o debido en gran parte por el Campeonato del Mundo que jugó recientemente en diciembre de este año pasado ya contra Magnus Carlsen, y que él jugando con negras y bueno, pues teniéndole a 2 puntos era difícil con las rondas que quedaban poder darle alcance, y que no se quería arriesgar ya que bueno, pues había intentado hacer la misma en una partida anterior, no recuerdo contra qué jugador, y bueno, pues que le salió el tiro mal y perdió esa partida. Por lo tanto, contra un gran Nepo, por lo que hemos visto pues durante todo este Candidatos, que no quería arriesgar ni mucho menos, y que iba de alguna manera por la segunda plaza. Por lo tanto, a la clasificación que vemos está Nepo con 8,5, Nakamura con 6,5 y Dean Liren, que es la partida que traemos, quizás el beneficiado o perjudicado en la partida que vamos a ver a continuación. Tiene la ocasión de ganar y coger o robar medio punto, por decirlo de alguna manera, a Nepo, pero también se enfrenta a Radjabov, que venía de ganar, y vamos a ver una partida, bueno, pues bárbara, fantástica. D4 ya en el tablero, en la primera manga con los colores cambiados hicieron tablas, caballo F6, y a estas jugadas continúa la partida, un segundito que se me apaga con C4. Tras estos movimientos vamos a entrar en una defensa ninzo-india con caballo C3 y alfil B4, en las que hay varias opciones. Se opta por la línea principal E3 y dama C2 variante clásica, evitando quizás, si las piezas negras pues capturan en algún momento en C3 tras A3, quizás atacando al alfil, por recapturar con la dama y evitar cambio de peones. También se controla la casilla D4 para lanzar en algún momento el peón central, ya que el caballo en C3 pues está clavado. Y otras opciones también es jugar la variante ECMO, que la hemos visto también algunas veces en la élite, con la idea de jugar F3, E4, apoyando y teniendo pues un gran centro por parte de las blancas, pero por otro lado pues también retrasa quizás el desarrollo de las piezas en el flanco de rey. Se opta por este movimiento línea principal. Una anterior os quería mostrar esta, que luego os comento por qué, la variante Samix. Tras A3, si las negras se retiran, sabemos que E4 pues gana bastante espacio central para las blancas y tienen bastante ventaja, sobre todo definitiva, para jugadores de la élite. Y tras alfil por C3, jaque B por C3 y la partida continúa. La diferencia con lo que vamos a ver a continuación, de momento línea principal, es que, bueno, pues de momento hay enroque en corto, alfil D3, jugadas de desarrollo y D5, bueno, pues cogiendo el centro y primeros cambios, C por D5, E por D5, y tras A3 se decide no capturar. En esta ocasión comentábamos en la línea o en la variante Samis que las negras capturan para que las blancas no tengan centro, pero aquí se decide retirar el alfil a D6, pues manteniendo la pareja de alfiles, ya que bueno, pues las blancas, si juegan E4, hay respuesta por parte de las negras sobre la casilla de E4 gracias al peón de D5, por lo tanto sería diferente. La partida tras estos movimientos continúa con dama C2, desarrollando la dama y teniendo cierta fuerza ya sobre el peón de H7 y caballo A6. Una jugada que mantiene las tablas, que no es para nada una línea principal en la posición, y la idea de este movimiento no es para traer el caballo a B4, ya que A3 pues de hecho lo protege amenazando capturar pues una de estas dos piezas, sino para jugar C5 y recapturar con el caballo en caso de que las blancas acepten cambios en dicha casilla. De momento, tras estas jugadas, caballo G, E2, C5 como decíamos, y tras alfil por A6, es verdad que estropeas bastante
la estructura de peones negros en la posición, pues evitas ya que el caballo, y en caso de que hubiese cambio, se capturas en C5, pero por otro lado, bueno, pues quedan algo débiles las casillas blancas y las piezas blancas ya no tienen alfil de ese color. También en algún momento podríamos ver torre B8 tocando este punto de B2 y de momento tras estos movimientos la partida continúa con D por C5, alfil por D5 y rápidamente las blancas juegan B4 evitando quizás, bueno, pues apretar a este peón de B2. Además libera la casilla para el alfil de casillas negras que como vemos pues no tiene fuerza por la estructura de peones blancos. Y bueno, pues tras estos movimientos la partida continúa con alfil de 6, las negras además pues cuentan con ese peón aislado, de momento atacado y defendido, pero vamos a ver que al tener más espacio en la posición, pues bueno, pues van a venir unas jugadas tremendas. De momento alfil B2, una jugada en la que, como vemos, el alfil se desarrolla, pero de momento pues no tiene fuerza en la gran diagonal y el tema es donde llevar el caballo, bueno, pues que no sea la primera y llevarlo con algún motivo, alguna casilla interesante. Tras estos movimientos se juega además A5, liberando quizás la casilla de A6 para el alfil en algún momento, peleando, atacando hasta en dos ocasiones el peón de B4, B5, adelantando el peón y tras estos movimientos se juega A6 nuevamente atacando a dicho peón. Tras estas jugadas la partida continúa con H3, quizás controlando la casilla de G4 y bueno, pues tras estos movimientos se juega alfil de 7, un movimiento muy tranquilo que posteriormente vamos a ver que el alfil, bueno, pues de casillas blancas va a tener bastante que decir, sobre todo cuando se juegue dama C8 y veamos algún tipo de sacrificio en alguna línea. Además, pues se presiona el punto de B5, ambos alfiles, la verdad que tienen o miran hacia ambas diagonales y ya solo queda para las piezas negras hacer algo con la dama y activar las torres y vamos a ver cómo desarrollan las piezas blancas si buscan el enroque o qué se hace a continuación. De momento, tras estos movimientos y ante este ataque que sufre el peón de B5, quizás una jugada como A4 podría ser interesante, se opta por esta jugada B por A6 y el tema es que las piezas negras desarrollan la torre por la sexta, en alguna línea podría entrar por el flanco de rey, estando bastante activa en esta posición. Tras estos movimientos la partida continúa con torre D1, hay doble ataque al punto de D5 y de momento torre B6 ya metiendo cierta presión a este alfil que de momento está defendido por la dama y tras estas jugadas quizás viene un primer error por parte de Dinh-Liren que juega torre D2, bueno, pues reforzando quizás la segunda y la defensa del alfil para buscar quizás un torre HD1 una vez se enroquen, etc. No obstante, aquí, por un lado, comentar que quizás mejor el enroque directamente pues hubiese sido posible para luego quizás en algún momento jugar torre de 2 o seguir con la partida por otros cauces, pero el tema es que aquí si pensamos directamente en esta captura que las blancas pues están ganando de momento un peón, pues quizás no sería del todo bueno. Tras todos los movimientos existe dama B8. Con esta jugada se está dando un doble en B2, de momento la dama solo lo está defendiendo. Dama y alfil pues con cierta fuerza sobre el enroque enemigo y a una jugada como alfil C3 retirándose, torre C8 clavando al alfil. Tras estos movimientos, si las blancas deciden finalmente enrocarse en corto, se podría jugar para las piezas negras alfil B5 atacando al caballo D2. Como vemos hay cierta sobrecarga por parte de la dama que defiende al caballo y al alfil y si jugamos alguna jugada como torre E1 pues la línea podría continuar con alfil por E2 y tras torre por E2 torre B1 jaque y bueno, pues como vemos el rey no tiene escapatoria y se está ganando la partida para las piezas blancas, ¿no? De alguna manera hay que defender el jaque. Si se juega, el tema es que, bueno, pues tanto se traiga la torre de E1 y se defienda tras una captura con el alfil, pues podría estar cayendo la dama. Y si es la dama la que viene a recapturar en D1, pues el alfil quizás quedaría colgando. Por lo tanto, una posición ganadora para las negras y caballo por D5. Esto lo ve
Din Liren no hace el enroque en corto, quizás siendo una jugada pues que mantiene la igualdad y las piezas las piezas negras ya tienen cierta ventaja en la posición. Tras estos movimientos no se juega dama b8, de momento dama c8 con algún tipo de sacrificio que veremos en caso de que las piezas blancas pues jugasen el enroque en corto. Lo podemos ver ahora mismo, la partida continúa con f3 y el tema es que si enroque en corto existe alfil por h3, peón por y tras dama por h3, bueno, pues de momento quizás hay mate junto con el alfil con la dama en h2, f4 evitando que el alfil pues tenga fuerza en la posición, pero caballo g4 nuevamente es muy fuerte, ¿no? Se está amenazando mate y a una jugada como caballo d4 retirando el caballo para que la torre y dama pues defiendan toda la segunda, el tema es que existe caballo por e3, se toca dama y torre y las piezas negras pues están destrozando la posición blanca. Enroque lo ponemos en rojo, no funciona, se juega f3 para rey f2 y así intentar traer la última torre al juego. El tema es que con este movimiento de peón se deja indefenso el peón de e3 y de momento Radjabov juega torre e8 atacando dicha pieza. Tras estas jugadas rey f2 y ahora es cuando la dama se trae a b8. Doble ataque sobre el punto de b2, de momento defendido en dos ocasiones. Hemos visto que el peón pues no se podía capturar anteriormente, lo podemos hacer muy rápido ahora para las piezas blancas, pero el tema todavía es más sencillo, ¿no? Se gana el peón, pero tras caballo por d5, bueno, pues la torre dejaría defender la pieza en b2, por lo tanto no funciona para nada. Tras estos jugadas, ¿qué se puede hacer, ¿no? El control de las piezas negras es total y la partida continúa con dama c1, de alguna manera retirándose, manteniendo la defensa del alfil de casillas negras, pero viene el movimiento quizás de la partida por parte de Radjabov realizando, bueno, pues un auténtico movimiento, ¿no? Y es torre por e3 entregando la pieza en esta posición que realmente, bueno, pues si se captura no funcionaría. La partida continúa con caballo d1, el tema es que hay que capturar con el rey, lo vemos muy rápido, ya que aquí tras alfil c5 jaque el rey no puede escapar y tanto te cubras con una pieza como el caballo en d4 por ejemplo, pues la línea podría continuar con dama e5 jaque, doble ataque sobre el caballo, encima el rey blanco pues deja de tener pues muchos movimientos y se retira por ejemplo a d3, existiría dama por d4, casi mejor alfil por d4 siendo más fuerte, con ataque a varias piezas blancas junto con la torre y la propia dama, y en caso de torre e2 atacando la dama negra, primero alfil f5 con nuevo jaque, rey d2 siguiendo una de las líneas, alfil por c3 con nuevo jaque y tras alfil por c3 existe este movimiento, dama f4 jaque, rey d1 y ahora esta bonita jugada con la torre en b1, defendida por el alfil. Como vemos, la dama blanca está completamente clavada y las negras están ganando la partida. Todo esto pasaba por jugar o llevar el caballo a d4 tras alfil c5 y si directamente se juega rey d3, alfil f5, jaque y bueno, pues hay que poner una pieza en e4 quizás con el caballo y las piezas negras además de recuperar material pues están en una posición, bueno, pues con un rey completamente perdido en la posición, ¿no? Volvemos a la partida en la que este sacrificio no se puede capturar, se juega caballo d1 y a ver si Din Liren de alguna manera pues puede aguantar la posición. Tras estas jugadas simplemente Radjabov retira la torre volviendo a e8 y tras estos movimientos se juega caballo e3 por hacer otra jugada rápidamente para las piezas blancas, alfil d4 activando un poquito el alfil, tocando a la torre, retirándose también de este doble que tiene en la posición, pues podría venir la jugada directa por parte de las piezas negras, que es torre b1, y a dama c2, retirándose caballo h5. Parece que las piezas negras con los dos alfiles, dama e incluso torre, pues tienen bastante ataque sobre el flanco de rey. El mejor movimiento o el menos malo para las blancas es jugar g4, y aquí se podría incluso dar este jaque en g3, y si caballo por g3 entra la dama, defendido por el caballo que de momento está atacado. Y bueno, pues hay
única jugada, rey F1 para dar mate con la torre N1. Hay otras líneas dentro de esta que hemos visto que aguantan más para las blancas, pero bueno, pues son perdedoras. Y el tema es que tras estas jugadas se decide jugar caballo E3, de alguna manera bloqueando, el rey está muy expuesto en F2 tras haber jugado anteriormente F3, y aquí torre B3 metiendo un doble ataque sobre el caballo, manteniendo el doble sobre el punto de B2, como decimos, alfiles muy activos, y quizás la única pieza que queda por mejorar es el caballo de F6. De momento, tras estas jugadas, retirándose del ataque, la partida continúa con caballo G4, alfil por G4, H por G4, y tras estos movimientos torre C8 con ataque sobre la dama, que para mantener la defensa del alfil pues casi se queda sin jugadas. Esta se retira a A1 y tras alfil F4 con ataque sobre la torre de D2, en esta posición Dinh Liren, y tras solo 26 movimientos decide abandonar. Por lo tanto, vamos ahora a la clasificación, ya que quizás ha perdido una oportunidad de oro, pero también por algo Radjabov está ahí, ganó la última partida anterior, se coloca además casi peleando por el segundo puesto, y por algo está en el candidato. La partida es tremenda. A esta jugada el tema es que, bueno, pues si no capturas tampoco tienes muchos movimientos con la torre, y si capturas pues tampoco ganas mucho, ¿no? Activas la dama con el mismo ataque que el alfil sobre la torre de D2, y tras retirarse existe, bueno, pues esta captura que no es sacrificio, ya que el peón está clavado por la acción de la dama sobre el rey. Tras estas jugadas, si rey F1 siguiendo una de las líneas, torre por F3 con jaque sacrificando, y tras G por F3, dama por F3 jaque. Si la torre se coloca en F2, pues es mate con la dama apoyado por el caballo, y en caso de retirar el rey, por ejemplo, a E1, te está cayendo la torre de H1, viene con jaque rey D2, y tras estos movimientos nuevo jaque con la dama en H6. El rey lo podemos llevar a E1, D4, y bueno, pues es que se controla la casilla de C3, y a un movimiento como alfil por D4, ya que bueno, pues el peón quizás puede seguir avanzando, y bueno, todo lo que se haga no funciona. Vemos esta línea, por ejemplo, entraría la torre en C1 dando un jaque, y tras dama por C1 siendo única, dama por C1 siendo mate gracias al caballo que cubre la casilla de escape de F2. También hay otras líneas dentro de esta última que hemos visto, pero bueno, tremendo Radjabov, me ha encantado. Y como decíamos, no sé por qué no me sale el 1, un segundito, Nepomniachtchi tiene 8,5, Dinh Liren se queda con los 6,5 que tiene, Hikaru 6,5 también, y el tema es que Radjabov de 5 pasa a 6 puntos, por lo tanto se pone todo, sobre todo para la segunda plaza, bastante emocionante. Por mi parte nada más respecto a esta partida, hablamos para otras. Un saludo, chao.